En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo de Dios. Jesús les hizo esta advertencia: no se lo digan a nadie. Y les decía: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. En el Evangelio de hoy encontramos que Jesús pregunta: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Y Pedro le responde a Jesús qué tipo de Jesús es él: el Cristo de Dios, es decir, el Mesías. Jesús empieza a explicar: es verdad que soy el Mesías, pero ¿qué clase de Mesías? Y entonces utiliza una expresión: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Aquí alude Jesús a una lógica como consecuencia de los actos humanos. Si una persona abusa de su cuerpo, esto tiene una consecuencia. No es un destino, pero sí una ley. Las consecuencias del pecado son los que van a producir el rechazo de Jesús. El pecador no se limita a hacerse daño a sí mismo, sino que trata de asegurar que su mundo no lo reproche, no le grite su pecado. Por eso la persona que vive en el pecado trata de asegurar que todo su mundo de alguna manera lo proteja de su propia conciencia, y por esto necesita que el pecado triunfe, que el pecado se imponga. Por eso cuando una persona no se arrepiente de su pecado, termina enorgulleciéndose de su pecado. Si no hay arrepentimiento, pronto la persona llega al cinismo, donde escuchamos expresiones como lo hice y que me siento orgulloso de hacerlo. Es la única reacción posible, porque el pecador no puede soportar que su conciencia le grita constantemente que está obrando mal. Y en un mundo donde abunda el pecado, el bien, la verdad se vuelven fastidiosas, y por eso Jesucristo se vuelve un enemigo del pecador del que está salvando. Por eso rechaza, quiere hundir esa voz. Por eso el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado, y por eso el Hijo del Hombre llegó a la cruz y después el triunfo de la gloria. Así sea.